H3, etc., cuando son varias, y también se denominan hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Intentan predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Tenemos las hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Tenemos la hipótesis de diferencia de grupo. Se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Hipótesis casuales, además de afirmar las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, también proponen un sentido de entendimiento de las relaciones. Tenemos hipótesis de investigación, proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Si las hipótesis de investigación proponen, los adolescentes le atribuyen más importancia a lo atractivo físico en sus relaciones de pareja o las adolescentes. La hipótesis nula postularia los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Gracias. Bien, como ustedes ven aquí están describiéndonos cada una de las variables de acuerdo a los alcances del estudio. ¿Cuál es la finalidad y qué es lo que quieren cada una de ellas? Por favor, si me ayuda el licenciado Crespo con la siguiente diapositiva. ¿Qué son las hipótesis nulas? Nos dice que las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Hipótesis nula, proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Tenemos ejemplo. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será de 20% el próximo año. O la administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. O la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora no incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes ni su desempeño laboral. La hipótesis de la investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las de adolescentes. La hipótesis nula postularía los adolescentes no atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Bien, muchas gracias. Como ven aquí se plantea la hipótesis de investigación, que van en todas las investigaciones de acuerdo al alcance y en base a esa pues se plantea también la hipótesis nula. Por favor, nos ayuda la licenciada Moreno. Hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ejemplos. HI. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. HO.
el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. HA. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más de 60% de la votación total. HA. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos de 50% de la votación total. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la nula afirmará esta silla no es roja y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla. Gracias. Bien, no sé por qué se escucha eco del otro lado de la licenciada. Como ustedes ven, no se lee HI, no se lee HO, ya estuvimos aclarando en las diapositivas anteriores. Este HI significa hipótesis de investigación, entonces de esa forma es como debemos leerlo. HO no se lee HO, en este caso es la hipótesis nula y el H sub A significa hipótesis alternativa. Entonces vayámonos ambientando a las lecturas correctas de todas estas partes, porque cuando ustedes vayan a hacer la disertación y les toque algo de eso, aunque no les va a tocar plantear una hipótesis, pero tienen que hacer la lectura correcta en cuanto, más claro, no lectura correcta, porque allí no les van a permitir leer. Entonces, sí tienen que hacer la correcta pronunciación de cada uno de los temas. Eso es una recomendación para todos, por favor. Nos ayuda, por favor, la licenciada Duque con la lectura. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de la hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Ejemplo: el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal, la exposición a una campaña de propaganda política. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, en cada uno de los temas que ustedes están desarrollando, tienen diversas variables. Por ejemplo, en el caso de las complicaciones, mortalidad y también estamos hablando de SARS-CoV-2. Pues allí tenemos diferentes variables, ya que estas van a definirse como independientes o como dependientes de acuerdo a lo que queremos conseguir en el estudio. En este caso, según el análisis de ustedes, ¿cuál de estas variables sería la independiente o las independientes y cuáles serían las dependientes? En el caso de que decimos complicaciones y mortalidad de los pacientes hospitalizados por infección de SARS-CoV-2 en el hospital Dr. Gustavo Domínguez. ¿Cuál creen ustedes que serían las variables independientes o dependientes? A ver qué. La presión arterial podría ser una variable dependiente, porque depende de la edad o el sexo del paciente. Una variable dependiente. Pero en el ejemplo que les estaba estableciendo del tema de ustedes.
bueno, no es en sí el tema suyo, pero sí lo estamos viendo a nivel grupal. ¿Cuál sería aquí en su tema de estudio las variables independientes y dependientes? Porque sí está bien su respuesta, que la presión arterial, en ese caso del ejemplo que tenemos aquí, sería Claro, dependiente acorde, del género. Ajá. claro, acorde a mi tema sería, Bueno, en el caso de su tema, a ver, dígame de su tema. a ver, acorde a mi tema sería las variables, las manifestaciones clínicas dependientes de los factores sociodemográficos. Ya. Bien. ¿Y cuál más sería otra variable dependiente aquí dentro de su estudio? Las comorbilidades. Dentro de los factores sociodemográficos tenemos algunos. Puede ser la edad, eh, las enfermedades preexistentes y acorde a ello se presentarían las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de los factores sociodemográficos y el COVID-19, ¿cuál sería aquí la dependiente y la independiente? A ver. La dependiente, a ver, el del COVID sería, no sé. A ver, su compañero que está haciendo el estudio con usted, ¿qué opina? Estoy pensando. Anto. Nada. Está pensando. A ver, ¿cómo nos dijo la pregunta, Master? Una de las variables. Sí, ¿cuál sería en este caso la dependiente y cuál sería la independiente? Las manifestaciones clínicas serían dependientes de los factores sociodemográficos. ¿Ya? Ya, en ese caso sí. Pero les decía, en cuanto a los factores sociodemográficos y en sí iría la parte del SARS-CoV-2 como una variable. Por ejemplo, la insuficiencia respiratoria sería muy dependiente en personas adultas mayores, o sea. Ya. Entonces, en este caso, las variables, más que todo, que vamos aquí a definir serían en este caso únicamente lo que son los factores sociodemográficos y también las manifestaciones clínicas. Y en este caso, las dependientes serían, sí, las manifestaciones clínicas que van a ir en dependencia de los factores, ya sea edad, género, raza, etcétera. ¿Verdad? Para que les pueda quedar claro de cuáles son las variables, cuál sería dependiente y cuál sería independiente. Sí. La dependiente, pues como bien lo dice la palabra, depende de. ¿Sí? Y la independiente es que no va a depender de nada. ¿Sí? Bien, aquí tenemos los dos tipos que ya habíamos visto, independiente y dependiente, con los ejemplos anteriores. No, En este caso, la independiente va a ser todos la los días causa escuchan. y la Todo el día escuchan música va ahí. a ser el efecto. ¿Sí? En otras palabras, la independiente nos dice Bueno, con que tal es que el de al una lado no variable diga nada. que al ser manipulada da a entender los No, pues efectos de sí, dicha no se veía fuera manipulación por la ventana. sobre la variable No. independiente. Y la dependiente dice que es la variable que refleja de una investigación
ya que obedece a la manipulación de la variable independiente. Si el producto de la independiente se provoca la dependiente. ¿Sí? No sé si quedó claro para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su tema, analice cuáles son las variables dependientes e independientes que tienen dentro de su estudio, porque esta podría ser una de las preguntas que les realicen en cuanto a su disertación. Mañana se van esos grupos motorizados. Aquí tenemos la operacionalización. Se van a playas. Por favor, para que me ayude el licenciado Guamán. No sé, estoy bien. ¿Y no dice que no tiene que mañana? No, es el lunes. ¿Y mañana domingo? No, porque hice un cambio. No, sí, sino que estaba hablando que no estaba cerrado el micrófono. Un cambio de turno. ¿Y trabajas el lunes de tarde? Operación, concepto operacional de la variable. Está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En esta se intenta obtener la mayor información posible de la variable seleccionada, a modo de captar el sentido y la Se van a marcharla. Antes de marchar. Para ello deberá hacerse una cuidadosa revisión de la literatura disponible. No si todo el mundo va. Si esa moto ya va un año y ¿quién en su sano juicio? 1500 kilómetros recién. Cuando una persona normal en una semana hace esos kilómetros. Estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación. La dimensión es el factor de rasgo de la variable que debe medirse y que permite establecer indicadores. Se apoyan en el marco teórico, al igual que la variable operacional. Es un elemento que resulta del análisis y o descomposición de la misma. Un indicador es el indicio, señal o unidad que permite estudiar y cuantificar una variable, mostrando cómo medir cada uno de los factores o rasgos presentes de una dimensión de la variable. Gracias. Mira, aquí tenemos algunos ejemplos de una operacionalización de variables. Tenemos el concepto, ¿sí?, de éxito escolar, porque aquí se va a evaluar o analizar el éxito escolar. Pues aquí definimos la variable independiente. El éxito escolar dice que es alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para la edad o nivel pedagógico. Y acá tenemos las dimensiones, es decir, qué es lo que vamos nosotros a evaluar. Entonces tenemos las dimensiones personales, familiares y el ámbito escolar. Dentro de las dimensiones vamos a evaluar las variables actitud, que se refiere al esfuerzo o compromiso, y también tenemos como indicadores las calificaciones, y dentro de esto tenemos los deberes, la participación, las horas de estudio. Entonces, como ven, de acuerdo a esta operacionalización que se va a realizar en este caso, sería algún tipo de cuestionario, ¿sí?, donde se van a colocar aquí en las dimensiones, las variables y los indicadores, y aquí en este caso tendrían que seleccionar algunos de ellos, y de acuerdo a eso se va analizando los resultados. Y aquí en la parte de las dimensiones, en el ámbito familiar, tenemos como variables el compromiso con el centro, y dentro de eso vamos a analizar los indicadores, cómo está la coordinación con el centro, el uso de tutorías, la participación en actividades. También tenemos otra variable como la colaboración en el trabajo cotidiano con sus hijos, y tenemos indicadores como para poder valorar estas variables. Tenemos los indicadores: organización del tiempo, disponibilidad del espacio, hábitos y rutinas. Aquí también tenemos otras variables que son los valores familiares frente a la educación. Indicadores vamos a valorar aquí las expectativas y la motivación del esfuerzo.
tenemos la variable centro currículo, y aquí tenemos como indicador la atención a la diversidad, proyectos docentes, ofertas, tutorías. Y finalmente, en la dimensión ámbito escolar se va a evaluar las variables calidad del profesorado y la administración educativa. Aquí el indicador para la calidad del profesorado sería la asignación de docentes, el clima del aula, mecanismos del estímulo al estudio, metodología y sistemas de evaluación. Y en la administración educativa tenemos los indicadores de dotación de recursos, de exigencias, de compromiso y esfuerzo. Entonces, aquí tenemos la variable independiente, que es esta, y estas de acá, ustedes ven, donde se busca variable, son las variables dependientes. ¿Sí? Entonces, y estas son las dimensiones, es decir, lo macro que abarca esta parte micro. ¿Sí? Así es como se operacionaliza las variables. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la satisfacción usuaria respecto a la competencia de comunicación del profesional de enfermería, y tenemos aquí las características que nos está hablando de mínimo 5 dimensiones, forma de medir tanto las variables dependientes como independientes. Esto nace de los antecedentes. Y tenemos aquí la pregunta de investigación, que esta nos va a direccionar a plantearnos el objetivo general. Y tenemos la variable independiente y la dependiente. En este caso, tenemos como independiente la competencia de comunicación del profesional de enfermería, y como dependiente el grado de satisfacción de la usuaria. Es decir, que el grado de satisfacción del usuario va a depender de las competencias de comunicación que tenga el profesional de enfermería. Y aquí ustedes ven que tenemos el tema, ¿sí?, a estudiar: satisfacción de la usuaria respecto a la competencia de comunicación del profesional de enfermería. ¿Cuál es el propósito? Nos dice del estudio: relevar el papel de la comunicación enfermera-paciente como un indicador de calidad de la atención en el proceso de cuidado. Entonces, de acuerdo a eso, esta sería una operacionalización. Y como vamos nosotros a diferenciar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable dependiente, y cuál es la causa y cuál es el efecto. Y aquí tenemos la operacionalización. Tenemos los tipos de variables dependientes. Tenemos aquí las conceptualizaciones. ¿Cuáles son las dimensiones? En este caso, las características sociodemográficas serían las dimensiones. Y dentro de esas dimensiones tenemos las variables, ¿sí?, como indicadores: edad, género, escolaridad, días de mayor permanencia. Y aquí tenemos la estructura del indicador. En este caso nos habla de seleccione el grupo de edad al que pertenece. Entonces aquí tenemos las opciones: adultos jóvenes, adultos mayores. Entonces, como ustedes ven, este es el detalle de cómo vamos a ir armando, en este caso, un cuestionario. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el género, tenemos opciones: hombre, mujer. En escolaridad, pues aquí tenemos opciones: educación superior, completa, superior incompleta, educación media, etc. Entonces, así, de esta forma se van sacando los indicadores de las variables dependientes. Entonces, como ustedes ven, variable dependiente tenemos acá, y se realizan en dimensiones macro y sacamos micro. En cuanto a las competencias, que sería la variable independiente, tenemos la proactividad y la actitud profesional, y tenemos aquí la identificación del tiempo de respuesta. Y aquí estamos con las preguntas que se realizan
y de acuerdo a la escala Likert se va a contestar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Las enfermeras responden a tus preguntas cuando tiene dudas. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. ¿Cuál de esas opciones escogen las personas encuestadas? En este caso va a ser esta encuesta aplicada a los usuarios, no sé, de un centro de salud, me invento. ¿Ya? Entonces, esas son las posibles respuestas. Y luego de cada una de las preguntas van a estar estas respuestas en base a la escala de Likert. Aquí tenemos más, como ustedes ven, tenemos comunicación verbal, tenemos aquí igual las preguntas con las respuestas en base a la escala de Likert. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Como ya les dije, no lo van a realizar, pero sí es importante que conozcan, porque el instrumento ya está realizado. Ya el momento dado se los compartiré para que ustedes tengan acceso a ello, porque es lo que van a utilizar para poder recopilar los datos dentro del hospital. En cuanto al diseño de investigación, tenemos aquí el proceso de investigación. En este caso, pues, ya vamos a definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación, que puede ser experimental, no experimental o múltiple, o también se puede precisar el diseño específico. En este caso, nos dice que se refiere al plan o estrategia concebida y desarrollada para obtener información. Es decir, va a responder al planteamiento del problema. En este caso, el enfoque que va a tener la investigación de ustedes va a ser el de enfoque cuantitativo, ¿sí? Como ya les había aclarado, es cuantitativo. No les estoy diciendo analicen su investigación y vean si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si va a ser mixta. Ya les estoy diciendo que es cuantitativa. El propósito que tiene el diseño de la investigación es responder a las preguntas de investigación, cumpliendo con los objetivos, y en este caso, si hubiese la hipótesis, se va a someter la hipótesis a prueba, porque allí, de acuerdo a los resultados que se obtenga, se va a decir, bueno, si resultó la hipótesis de investigación, si resultó la hipótesis nula o resultó la hipótesis alternativa. Y aquí tenemos, como les había dicho, los tipos de diseño. En este caso sería cuantitativo, descriptivo, ¿sí? No experimental, descriptivo, porque ustedes no van a hacer ningún experimento, ¿sí? Entonces, van a ser no experimentales, descriptivos, ¿sí? Bueno, en el caso de cualitativo tenemos acá algunos, pero ese no es lo que nos compete, solo se los coloqué allí como para conocimiento. Lo que nos compete es lo que tenemos en este lado, ¿sí? Y asimismo, el estudio de ustedes es transversal, ¿sí? Se va a dar en un tiempo determinado, ¿sí? No es que lo van a hacer o no saben cuál es el tiempo. Por ejemplo, en este caso van a detallar desde cuándo se inició el estudio y cuándo terminó, durante cuáles son los meses y cuántos meses fueron los que utilizaron ustedes para poder realizar el estudio. En este caso, por eso es transversal. Aquí tenemos los tipos de diseño experimentales cuantitativos. Como dije, el estudio de ustedes no es experimental, pero aquí aclaramos un poco a qué se refiere un experimental cuantitativo. Si me ayuda, por favor,
con la lectura, la licenciada Balseca.